Días a las señoras vocales, al señor secretario, directoras y directores de área. En este momento quiero, por favor, que empiece la grabación para dar Recording inicio. in progress. Gracias. Muy buenos días nuevamente, señoras vocales, señor secretario, directoras y directores de área, quienes observan el día de hoy la sesión ordinaria número 050-2025, convocada para el día de hoy a las 10 horas con 30 minutos. Por favor, señor secretario, de inicio con la constatación del quórum. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, buenos días con todas las personas que se encuentran conectados. Siguiendo su disposición, a efectos de constatar el quórum, procedo a verificar la asistencia. Vocal Soranda Boy Esquelal. Doctora, está con su micrófono apagado. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 050-2025. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 10 horas con 45 minutos. Por favor, señor secretario, dé lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1. Análisis y resolución para remover al director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. 3.2. Análisis y resolución para nombrar director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1.1 AP 0612-SNCD-2025-MA prescribe jueves 5 de junio de 2025. 4.1.2 MOTP 0184 SNCD 2025-JH prescribe sábado 7 de junio de 2025. 5 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. Por favor, en el punto varios, ¿existe documentación que deba ser catalogada como urgente? En efecto, señor presidente, ha ingresado a la Secretaría General la siguiente documentación. El MOT P0611 SNCD 2025-JS, que prescribe el jueves 5 de junio de 2025. El MOT P0610 SNCD 2025-JH, que prescribe el viernes 6 de junio de 2025. Y el AP 0953 SNCD 2024-BL, que prescribe el sábado 7 de junio de 2025. Estos 3, señor presidente. Gracias, señor secretario. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento, esta información se califica como urgente. Por favor, señor secretario, continúe. Siguiente punto, señor presidente. 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Previo a aquello, señor secretario, olvide consultar a las vocalías si es que existe alguna observación en el orden del día, por favor. No tengo observaciones. Gracias. Al no existir observación en el orden del día, queda aprobado el orden del día. Señor secretario, en este momento sí, por favor, continúe. Gracias, señor presidente. Punto 2, lectura de comunicaciones. Como había manifestado hace un momento, no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución para remover al director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Intervienen en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, quienes se encuentran en este momento conectados en esta sala virtual. Gracias. Por favor, la palabra tiene la Dirección de Talento Humano. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, director general, direcciones nacionales. Respecto a la remoción del abogado Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura, se tiene que con fecha 13 de noviembre del 2024,
mediante resolución número 204/2024, 12 de noviembre del 2024, fue nombrado en el puesto de director provincial de Imbabura. Mediante memorando el número CJPRC 2025-0159, de 21 de mayo del 2025, la Presidencia del Consejo de la Judicatura dispuso a la Dirección General se realicen los trámites administrativos para la remoción del abogado Washington Erazo Cobos, director provincial de Imbabura. Mediante memorando circular número CJDG 2025-1412-MC, de 21 de mayo del 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar el informe técnico respecto a la remoción del abogado Washington Erazo Cobos, director provincial de Imbabura. Mediante memorando circular número CJDNTH 2025-0573-MC, de 22 de mayo del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-331 de 22 de mayo del 2025, que contiene el análisis previo a la remoción del abogado Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura, en el que se concluye que, conforme lo previsto en el artículo 120, numeral 6, la servidora o servidor de la función judicial cesa definitivamente en el cargo y deja de pertenecer a la función judicial por la causal de remoción. En tal contexto, el abogado Washington Erazo Cobos fue nombrado como director provincial de Imbabura con fecha 13 de noviembre del 2024. Es importante mencionar que el abogado Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura, no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Adicionalmente, es preciso mencionar que el abogado Washington Alberto Erazo Cobos no se encuentra registrado dentro del grupo de atención prioritaria contemplados en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. En este momento tiene la palabra la Dirección de Asesoría. Gracias, señor presidente, autoridades, buenos días. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorándum CJDNTH 2025-0573 del 22 de mayo del 2025, y por así haberlo solicitado y ordenado al director general, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica hizo una revisión del análisis técnico por parte de Talento Humano y manifiesta lo siguiente, de que la remoción propiamente no es una sanción, sino es una facultad por el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura está facultado en hacerlo, de acuerdo al artículo 264, numeral 2, en concordancia con el artículo 47, letra E de la Ley Orgánica de Servicio Público. Por tanto, hacer nombramientos de libre remoción, pues se ajusta a la normativa aplicable y las autoridades pueden tomar la decisión correspondiente. Entre eso, pues, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica ha presentado proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección General. Señor presidente, señores vocales, directores nacionales, buenos días. En este punto debo manifestar que, en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-331 del 22 de mayo del presente año, así como el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0634-M del 22 de mayo del 2025, no contraviene el ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para remover al director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Previo dar la palabra a las vocalías, solicito que Secretaría, por favor, proyecte la resolución de lectura al articulado, posteriormente al título. Procedemos, señor presidente. Según su disposición, artículo único. Remover al abogado Washington Alberto Erazo Cobos como director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Disposición final, única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General
Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Talento Humano y de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del título. Procedo a dar lectura al texto del texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Remover al director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Y mientras se entrega la palabra a las vocalías si desean hacer uso de la misma, por favor que las áreas técnicas validen los datos. Tienen la palabra las vocalías si desean hacer uso de la palabra. No tengo observaciones. Las áreas técnicas, por favor, validen la información que se encuentra en la resolución. Sin observaciones en el texto, señor presidente. Gracias. Si no existe ninguna observación al respecto, en este momento voy a mocionar la aprobación de la resolución en los términos propuestos por las áreas correspondientes. Eleva moción. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. De conformidad con lo que establece el artículo 264, numeral 2, básicamente son las funciones que tenemos como pleno. En el uso de mi voto es a favor. A favor. Proclamo el resultado, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve remover al director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Procedemos, señor presidente. Corresponde el 3.2, análisis y resolución para nombrar director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Se encuentran presentes en la sala, previstos para intervenir en este punto, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, así como también la Dirección General. Gracias. Por favor, tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Con su venia, señor presidente, mediante memorando circular número CJPRC 2025-0049, mención de 21 de mayo de 2025, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó a las vocalías del Consejo de la Judicatura proponer sus candidatos para la postulación del director provincial de Imbabura. Con memorando circular número CJDG 2025-1416 MC de 21 de mayo del 2025, la Dirección General pone en conocimiento de las Direcciones Nacionales de Asesoría Jurídica y de Talento Humano los memorandos remitidos por las vocalías del Consejo de la Judicatura y dispuso se elabore el informe técnico con base en lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Código Orgánico Administrativo, para validar los perfiles del doctor Hugo Imbaquingo Narváez y del abogado Cristian Guillermo Oña Utreras y se remite directamente a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. La Dirección Nacional de Talento Humano, con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas a la Resolución 219-2024 de 20 de diciembre del 2024, ha procedido con la revisión de las hojas de vida de los candidatos para el cargo de director provincial de Imbabura, de acuerdo con el instructivo para la designación de las y los directores provinciales en el ámbito administrativo y o disciplinario del Consejo de la Judicatura, expedido mediante resolución número 085-2024 de 24 de abril de 2024 por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General, conforme se enuncia en los antecedentes, con el cual se proponen los candidatos para el cargo de director provincial, concluyendo lo siguiente. Candidato Oña Utreras Cristian Guillermo, cumple con ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política. Cumple con edad mínima de 30 años, experiencia mínima igual de 5 años en el ejercicio profesional, cumple de 6 años 10 meses, perdón. Cumple con el oficio de no desempeñarse actualmente como juez fiscal defensor público, lo cumple, y cumple con el título de tercer nivel afín al perfil con 18 años 10 meses. Segundo candidato, Imbaquingo Narváez Hugo Salomón, cumple con ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política, edad mínima de 30 años, con experiencia mínima de más de 5 años en el ejercicio profesional, de 13 años 11 meses. También cuenta con, cumple con
actualmente como no desempeñarse como juez fiscal y defensor público y cumplir con el título de tercer nivel al perfil con más de 21 años, 3 meses. El cargo de director provincial de Imbabura, a la fecha igual, se encuentra ocupado por el abogado Washington Alberto Erazo Cobos, a quien el Pleno del Consejo de la Judicatura, con resolución 204-2024 de 12 de noviembre de 2024, resolvió nombrar en la mencionada dirección. Mediante correo electrónico de 22 de mayo, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario reportó lo siguiente: revisado el sistema SAGE quejas, donde constan sanciones de destitución impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra de los candidatos considerados para el presente proceso de designación. La unidad de selección de la Dirección Nacional de Talento Humano realizó la revisión de inhabilidades en las plataformas digitales de los sistemas SRI, SAGE, SUPA y Fiscalía General del Estado, respaldos que se adjuntan en el presente informe. De conformidad igual con los certificados adjuntos sobre el registro de previsiones de inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos emitidos por el Ministerio de Trabajo, a la fecha los candidatos si registran impedimento legal para ejercer cargo público, puesto y función dignidad en el sector público, conforme se detalla en el acápite 3.2 del informe referente a las inhabilidades. De acuerdo a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función y Finanzas Públicas, se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial de Imbabura mediante memorando de P10 UPF 2025-0150M de 22 de mayo de 2025, misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, en este momento doy la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente. Señoras vocales, buenos días. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Provincial de Imbabura, mediante memorando de P10 UPF 2025-0150M de 22 de mayo de 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación del director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, la cual fue remitida a la Dirección Nacional Financiera para revisión y validación. Es así que, mediante memorando circular CJDNF 2025-0506-MC de 23 de mayo de 2025, se revisó y validó la existencia de recursos para continuar con dicha designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección de Asesoría. Gracias, señor presidente. Mediante memorando CJDG 2025-1412 del 21 de mayo del 2025, el señor director general dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que envíe a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico con respecto al cambio a designar al director provincial que se está tratando, y consecuentemente a eso, pues la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorándum número DNTH-2025-03-0573, emitió el informe técnico número DNTH-SA 335, en el cual concluye y hace una revisión, pues, ¿no?, de las personas que sean propuestas para que conforme el cargo de director provincial de Tungurahua, de Imbabura, perdón, y consecuentemente a eso, pues mediante memorando DNJ 2025-0637 del 24 de mayo de 2025, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presentó el proyecto de resolución a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura adopte la decisión correspondiente. Es importante establecer de que en cuanto a inhabilidades de las personas que se proponen, es exclusiva responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento Humano. De ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección General. Con su venia, señor presidente. Toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, realizaron su intervención, señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-335 del 23 de mayo del 2025
así como el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0637-M del 24 de mayo del presente año son acordes al ordenamiento jurídico vigente y aplicable, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias, Secretaría. Por favor, para dar la palabra a las vocalías, solicito que se proyecte la resolución, se dé lectura al articulado, posteriormente al título y entrar al debate. Procedemos, señor presidente. Doy lectura. Artículo único. Nombrar a espacio en blanco como director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias, a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Nombrar director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Mientras las áreas técnicas validan el texto, doy la palabra a las vocalías si es que desean hacer. Ahí no, perdón. Sí, tiene la palabra doctora Yolanda Yupanqui. A ver, yo no tengo observaciones que hacer, a no ser que la doctora Solanda Guarín quiera hacer. Lo que sí quiero es adjuntarme o pedir que se le designe al doctor Hugo Imbaquingo. Lo conozco como un profesional recto, experiencia tanto como docente, muchos años en la universidad, y sobre todo también sirvió durante muchos años como juez en la misma Dirección Provincial de Imbabura. Así es que mi candidatura sería por el doctor Hugo Imbaquingo. Gracias, doctora Yolanda Yupanqui. Por favor, Secretaría, consigne ese nombre en la resolución para tomar la resolución y entrar a la votación. Se encuentra, señor presidente, incorporado el nombre. Gracias. Por favor, Talento Humano, ¿podría validar los datos consignados en la resolución? Talento Humano, por favor. De acuerdo con el texto, señor presidente. Señor presidente, usted se encuentra con el micrófono apagado. Disculpen. Sí. Listo. En este momento se encuentra ya consignado el dato del abogado Hugo Salomón Imbaquingo, como lo había solicitado la doctora Yolanda Yupanqui. Doctora Yolanda Yupanqui. Sí, de acuerdo, doctor. Ya. Ya. No sé si haga falta elevar a moción. Yo pienso que la elevada a moción es suya. Es solo de la resolución. Podría hacerlo usted si gusta. Ya. Entonces, con su venia, señor presidente, elevo a moción la aprobación de la resolución que se encuentra ahora en pantalla. Apoyo. Secretario, toma por favor votar. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Huesquelal. Bueno, como vengo yo sosteniendo, ya tengo una postura respecto de los reemplazos en direcciones a estas alturas, pues siempre considero que el Código Orgánico de la Función Judicial indica que debe ser el presidente de la Corte Provincial quien debe reemplazar, y siempre digo, por el poco tiempo que se tiene ya en este Consejo, pues mi voto es en contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor.
A favor, presidente Mario Fabricio Godó Naranjo. Señor presidente, está con su micrófono apagado para consignar su voto. Sí, de conformidad con lo que establece el artículo 264, acogiendo los informes de las áreas técnicas, en franca armonía con el artículo 64, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde se le da la potestad a este pleno para designar a los directores provinciales, mi votación es a favor. A favor. Y proclamo los resultados. Con 2 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes, se resuelve nombrar director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Gracias, secretario. Por favor, continúe. Continuamos, señor presidente. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene en este punto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1.1, AP 0612 SNCD 2025-MA, prescribe jueves 5 de junio de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Hoyes. Gracias. Este es un caso en donde el sumariado y recurrente es Jorge Enrique Aldaz Macías, juez de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Y se indica que él habría incurrido en retardo injustificado leve al no despachar el requerimiento ingresado el 11 de marzo del 24 y tampoco ha despachado peticiones presentadas entre abril y mayo de 2024 en una causa asignada con el número 09U01-2022-1137. De tal manera que se dice que habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, si nos apoyan con el desarrollo de esta causa y también con la recomendación desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Este es del acervo probatorio constante en el expediente disciplinario. Se advierte que el 11 de marzo del 2024 ingresó el oficio número 09802-2023-01051, oficio 00130-2024, mediante el cual se requería por parte del Tribunal Contencioso Administrativo copias certificadas de la causa número 09U01-2022-01137. Dicha solicitud fue puesta en conocimiento del ayudante judicial y posteriormente el 13 de marzo de 2024 derivado a la bandeja del juez Jorge Enrique Aldaz Macías, a pesar de que el servidor retomó sus funciones el 16 de abril del 2024 tras su periodo de vacaciones. No emitió providencia alguna respecto al escrito ni a los múltiples requerimientos adicionales presentados en abril y mayo hasta el 4 de junio de 2024, evidenciándose un retardo injustificado de 69 días en la atención del trámite. Los informes técnicos emitidos por la Coordinación Provincial de TICS corroboran que el juez tuvo acceso directo al escrito en su bandeja electrónica desde el 13 de marzo de 2024, generándose desde esa fecha su obligación funcional de atender el requerimiento conforme al principio de celeridad previsto en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, tomando en consideración que la sola delegación de actividades a personal de apoyo no exime al juez de su deber de supervisión, dirección y control sobre el trámite oportuno de los procesos bajo su responsabilidad. En virtud del expuesto, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Enrique Aldaz Macías, confirmar la resolución emitida por la autoridad provincial y ratificar la sanción pecuniaria equivalente al 3% de su remuneración mensual, al haberse demostrado su responsabilidad en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el servidor sumariado, abogado Jorge Enrique Aldaz Macías, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, provincia de Guayas. Segundo, ratificar la resolución emitida por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el 20 de mayo de 2025, mediante la cual se declaró al abogado Jorge Enrique Aldaz Macías por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial,
y se le impuso la sanción pecuniaria del 3% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. La doctora Goyes tenía. Doctora Goyes, usted está en la ponencia del caso. ¿Hay alguna observación? No tengo observaciones. Entonces elevo a moción la recomendación. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Vélez Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el 4.1.2, mod P 0184 SNCD 2025 JH, prescribe sábado 7 de junio de 2025. Está a su cargo, señor presidente de la ponencia. Gracias. Entrego la palabra directamente al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Este expediente disciplinario ha sido aperturado en contra de la abogada María Isabel Reyes Paladines por sus actuaciones como ayudante judicial encargada de técnico de ventanilla en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Chaguarpamba, provincia de Loja. La sumariada presuntamente habría ingresado de forma extemporánea el escrito de contestación a la demanda dentro del proceso judicial de estafa número 11337 2023-00071, lo que habría impedido su calificación y tramitación, generando una afectación al derecho a la defensa del accionado. En virtud de ello, se le imputó el cometimiento de la infracción disciplinaria gravísima contenida en el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los elementos probatorios se desprende que la citación al demandado se realizó el 19 de septiembre de 2023, por lo que el plazo para contestar vencía el 11 de octubre del 2023. El escrito de contestación a la demanda fue entregado físicamente el 11 de octubre del 2023 a las 16:50 por la abogada Rita María Romero Córdoba. Sin embargo, fue ingresado al sistema judicial SATGE el día siguiente, 12 de octubre de 2023, a las 08:38 por parte de la sumariada. En este contexto, el ingreso fue fuera del término, fue reconocido expresamente por la propia servidora sumariada, quien mediante constancia suscrita junto con la secretaria de la unidad justificó su actuar en una alta afluencia de usuarios. De igual modo, el ingreso extemporáneo fue confirmado mediante certificaciones emitidas por la unidad de TICS y por gestión procesal del Consejo de la Judicatura, en las cuales se determinó que en el horario entre las 16 horas y las 17 horas del 11 de octubre del 2023 se ingresaron otros escritos por la misma servidora judicial, pero no el correspondiente al proceso en mención. A ello se suman las versiones de la secretaria Teresa de Jesús Hidalgo Chamba y de la abogada patrocinadora, quienes corroboraron que el escrito fue dejado sobre el escritorio de la sumariada sin constancia de recibido. Finalmente, el juez de la causa, mediante auto del 20 de febrero del 2024, declaró la extemporaneidad del ingreso y resolvió no calificar ni admitir el escrito a trámite. La conducta descrita configura la infracción disciplinaria gravísima establecida en el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto la servidora judicial introdujo un documento procesal de forma extemporánea sin que medie causa justificada ni verificación previa de cumplimiento de los plazos. Esta conducta, al haber afectado directamente el desarrollo regular del proceso judicial y vulnerando el derecho a la defensa del justiciable, constituye una transgresión al principio de debida diligencia previsto en los artículos 15 del Código Orgánico de la Función Judicial y 172 de la Constitución, así como los deberes funcionales establecidos en el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 19 de febrero de 2025 por el abogado Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la abogada María Isabel Reyes Paladines por sus actuaciones como ayudante judicial encargada de técnico de ventanilla en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada María Isabel Reyes Paladines por sus actuaciones como ayudante judicial encargada de técnico de ventanilla en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, la sanción de destitución del cargo.
Cuarto, notifíquese la presente resolución al Ministerio de Trabajo por la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la abogada María Isabel Reyes Paladines, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación. Si no existe observación, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Procedemos a consignar su moción, señor presidente. Gracias. No se escuchó bien. ¿Aló? Disculpen, no sé si mocionó el doctor. Sí, emocioné la aprobación del informe, doctor. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Yolanda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. El presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, secretario, continuemos. Señor presidente, señoras vocales, corresponde al punto 5 varios. El primero, MOT P 0611 SNCD 2025 JS prescribe jueves 5 de junio de 2025. De acuerdo a la alerta de prescripción, no se pudo realizar el sorteo. Por favor, tiene la palabra la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario fue aperturado en contra del abogado Nelson Mesías Ponce Murillo en su calidad de juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria atribuido al abogado Nelson Mesías Ponce Murillo en su calidad de juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas se concreta en que presuntamente no habría asistido a su lugar de trabajo del 5 al 16 de marzo de 2024, por lo que habría incurrido en abandono del trabajo, infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las pruebas aportadas dentro del presente expediente disciplinario se colige que el servidor judicial sumariado desde el 5 hasta el 16 de marzo del 2024 se ausentó a su lugar de trabajo conforme se comprueba de los memorandos números DP09 UPTH 2024-0721M y DP09 UPTH 2024-1071M de 15 de marzo del 2024 y 12 de abril del 2024 respectivamente, emitidos por la Coordinadora de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura encargada, en donde se indicó que una vez que se revisó el sistema DNP, no constaba que el sumariado haya presentado licencia o vacaciones desde el 5 al 16 de marzo del 2024. En ese contexto, se ha podido evidenciar y determinar que el servidor sumariado no ha justificado debidamente las mencionadas inasistencias. En este sentido, el sumariado ha indicado que durante el periodo referido se encontraba privado de la libertad en virtud de la medida cautelar de prisión preventiva dictada dentro del juicio penal por delincuencia organizada número 17721-2024-0005G. No obstante, cabe señalar que revisado el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano, se ha podido observar que dentro del proceso penal en referencia el 3 de marzo del 2025, en la reinstalación de audiencia del Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, emitieron sentencia condenatoria en contra de varias personas, entre ellas el servidor judicial sumariado, a quien declararon culpable en el grado de autor directo del delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, por lo que le impusieron la pena privativa de libertad agravada de 9 años con 4 meses. Por lo expuesto, se podría establecer que este evento era algo previsible en el ejercicio de su profesión, siendo esto que no se justificaría como un caso de fuerza mayor. En este caso, se ha comprobado que el servidor judicial sumariado no asistió al trabajo más de 3 días laborables consecutivos y más de 5 días laborables no consecutivos. Esto es los días laborables 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2024, sin que haya justificado de manera documental o de otro modo su inasistencia, lo cual conlleva a determinar la responsabilidad del sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 20 de mayo de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario.
Segundo, declarar al abogado Nelson Mesías Ponce Murillo en su calidad de juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Nelson Mesías Ponce Murillo en su calidad de juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Nelson Mesías Ponce Murillo, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Ninguna. Sin observaciones. Gracias. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal, Soranda Goya Esquelal. Favor. A favor. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe. Corresponde el siguiente punto de varios. MODP 0610 de CNCD 2025-JH. Prescribe viernes 6 de junio de 2025. Por las mismas razones, no se ha realizado sorteo para la ponencia. Gracias, por favor. El área técnica tiene la... Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario ha sido aperturado en contra del doctor Henry Robert Taylor Terán en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El servidor sumariado presuntamente incurrió en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría abandonado su lugar de trabajo sin justificación alguna los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 de marzo de 2024. Los elementos probatorios se puede verificar que la coordinadora de talento humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura encargada, con memorando número DP09 UPTH 2024 0787M de 22 de marzo del 2024, informó al director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que el abogado Henry Robert Taylor Terán, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, presentó 2 formularios de permisos, licencias y vacaciones por asuntos personales desde el 4 de marzo hasta el 8 de marzo del 2024 y del 11 de marzo hasta el 15 de marzo del 2024. Sin embargo, mediante memorando DP09 2024-1336-M de 19 de marzo del 2024, la directora provincial de Guayas en ese entonces dispuso que en virtud de que dicho funcionario se encontraba bajo prisión preventiva y medida de suspensión administrativa, resultaba improcedente autorizar las vacaciones solicitadas. Por otra parte, cabe señalar que si bien el servidor sumariado solicitó que se le conceda vacaciones no planificadas por asuntos personales del 4 al 8 de marzo del 2024 y del 11 al 15 de marzo del 2024, este pedido no fue autorizado por la directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo de ese entonces. Es decir, al no haberse autorizado el pedido del servidor sumariado, sus inasistencias a su lugar de trabajo en el mes de marzo del 2024 no se encuentran justificadas. Mérito del expuesto se desprende que los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo del 2024, el sumariado abandonó su trabajo de manera injustificada, en razón de lo cual se cumple con los presupuestos establecidos en el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, que sean abandonos de más de 3 días laborables consecutivos o más de 5 días no consecutivos, sin que estos hayan sido justificados por el servidor sumariado. En este sentido, devendría en procedente imponer la sanción de destitución. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 19 de mayo de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al doctor Henry Robert Taylor Terán en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, responsable de haber incurrido en el abandono del trabajo los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2024,
los mismos que no se encuentran justificados, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al doctor Henry Robert Taylor Terán, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado doctor Henry Robert Taylor Terán, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Yo no tengo observaciones. Gracias. En este momento, por favor, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelán. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio José Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Por favor, secretaría, continúe. Continuamos, señor presidente. Corresponde el AP 0953-SNCD-2024-BL. Prescribe sábado 7 de junio de 2025. De igual manera, no se ha realizado el sorteo para la ponencia. Por favor, la subdirección nuevamente tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El sumario recurrente dentro del presente expediente disciplinario es el abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí. El presente sumario disciplinario se inició en contra del servidor sumariado por presuntamente haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría actuado contrario a lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 10 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 169, 172 y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, al no haber dado cumplimiento a las disposiciones efectuadas a los funcionarios que se acogieron a la modalidad de teletrabajo en la función judicial, esto es, el registro en la matriz de las actividades diarias, a fin de justificar el trabajo realizado y cumplir con los lineamientos que fueron dados por las autoridades del Consejo de la Judicatura mediante memorando circular número CJ de NTH 2024-0022, MC de 9 de enero de 2024, suscrito por la Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en ese entonces. De la revisión del expediente disciplinario se verifica que en relación a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, es importante tener en cuenta que el texto de la mencionada falta hace referencia al incumplimiento de la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento. En este sentido, el presente sumario disciplinario se inició por la presunta inobservancia por parte del abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí, del memorando circular número CJ de NTH 2024-0022 MC de 9 de enero de 2024, emitido por la Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura encargada en ese entonces. Incumplimiento que se haya tipificado en una disposición que no fue emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo cual es improcedente realizar análisis alguno con respecto de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haberse comprobado que los hechos materia de este sumario corresponden a un incumplimiento de una resolución que no se encuentra contemplada en la infracción disciplinaria antes referida. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí. Segundo, revocar la resolución sancionatoria de 6 de noviembre de 2024 expedida por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado, en la cual le impuso la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto a las vocalías si es que existe algún tipo de observación.
Sin observaciones. Gracias. Si no existen observaciones en este momento, eleva a moción la aprobación del informe. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal, Solano Joya Esquilal. A favor. A favor, vocal, Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, informe este cuerpo colegiado si es que existe puntos adicionales en el orden del día. Según su disposición, señor presidente, me permite informar a este pleno que se han agotado los puntos previstos para esta sesión. Gracias, señor secretario. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 11:34, agradeciendo la presencia de las vocalías, señor secretario, y de las áreas técnicas. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Buen día.